Secretos con los maestros. Doctor Gilberto Benavides. Hola, hoy para mí es un verdadero placer tener con nosotros al doctor Gilberto Benavides. Gilberto es otorrinolaringólogo graduado de la Universidad del Valle y es una persona que desde que se graduó ha dedicado buena parte de su práctica profesional a la cirugía plástica facial. El doctor Benavides es acreditado por el Board Internacional de Cirugía Plástica Facial. Es una persona que ha estado vinculado académicamente en el área de cirugía plástica facial como docente en la Universidad Corpas. Sí. Tiene una práctica muy exitosa privada de cirugía plástica facial en el eje cafetero en Armenia. Y para mí esta entrevista tiene un significado muy especial porque adicionalmente Gilberto fue presidente del departamento de otorrino cuando yo era docente en el área de cirugía plástica Tuve facial. ese honor. Entonces, de verdad que para mí es un honor ver a alguien con el criterio y el peso de Gilberto haciendo las bellezas que está haciendo en cirugía plástica facial. Gracias. Y esa es una de las razones por las cuales es uno de nuestros docentes invitados en este curso de ritidoplastia de plano profundo con los maestros. Y ya entrando en tema, Berto, yo quiero que nos cuentes un poquito el por qué crees tú o cuáles son los aspectos realmente importantes que diferencian la ritidoplastia de plano profundo de las otras técnicas de rejuvenecimiento facial que han utilizado pues para decir que hacen lifting facial. Bueno, a pesar de que hay estudios no concluyentes que comparan las diferentes técnicas, yo puedo decir que tal vez el aspecto más importante es que la ritidoplastia de plano profundo reposiciona tejidos, mientras que las otras técnicas de SMAS, imbricación, plicatura, estiran sin reposicionar. Entonces la cantidad de tensión que se debe ejercer sobre esos tejidos en el plano profundo no es tanta. Y lo prueba el hecho de que cuando yo hacía hace muchos años técnicas que no son de plano profundo, tenía que usar una sutura gruesa y ejercer una presión tal que a veces se rompían los tejidos, mientras que en el plano profundo, después de que está disecado, se reposiciona y coloco suturas con tensión moderada y suturas más delgadas, de tal manera que increíblemente el paciente siente menos tensión y menos dolor. Entonces creo que es reposición versus tensión como a las malas. Yo tengo una pregunta para ti, porque yo me acuerdo que tú estuviste en Cali en un curso que nosotros hicimos con Andrew Giacono. Esto debió haber sido como en el 2016, 2000. Creo que sí. Y en esa época tú no estabas realmente haciendo plano profundo. Creo que estabas comenzando esa transición, tú estabas haciendo, era más un SMAS extendido, creo. Exactamente. Y a mí me gustaría que nos explicaras un poquito, que me contaras por qué decidiste abandonar el SMAS extendido, que sigue siendo una cirugía muy válida para el rejuvenecimiento facial, y por qué decidiste pasarte al plano profundo. La respuesta sencilla es los pómulos. El SMAS extendido que yo hacía era la disección sub-SMAS en el tercio inferior de la cara hasta el jowl o la mofleta, pero los pómulos quedaban desatendidos, entonces quedaban los pacientes con una apariencia de barrido o sweep en inglés. Entonces comencé a estudiar cómo llegar al pómulo y descubrí que realmente no es tan difícil, no es más difícil que lo que ya estaba haciendo, que era simplemente hacer una disección que incluso es muy segura por debajo de la grasa malar, por encima de los músculos sigmáticos, aprovechando que una curiosidad anatómica, nervio facial entra a esos músculos cigomáticos por la parte profunda. Uno puede andar encima de ellos sin problema. Lo hice, obviamente completé el verdadero plano profundo como está descrito por Hamra. Son esos dos planos y después unirlos, y un manejo del platisma pues que también he ido evolucionando, y el pómulo cambió y los surcos nasolabiales se mejoraron,
y los pacientes comenzaron a estar contentos. Entonces desde allí no abandoné el plano profundo y he evolucionado desde este plano profundo hacia uno con un abordaje pequeño hasta otro que es más extendido aún a cuello con otras variaciones, pero todo eso plano profundo. Eso suena como muy emocionante. Sí, Y, lo es. y te quiero hacer una pregunta, porque entonces, de todo lo que me has contado, ¿cuáles detalles consideras que son cruciales para tener un resultado exitoso cuando haces una ritidoplastia de plano profundo? Bueno, yo pienso que hay una cantidad de pequeños detalles que hacen la diferencia. Yo voy a nombrar solo algunos. Además de la técnica quirúrgica, que debe ser pues atraumática, debe ser suave, utilizando mucho objetos romos o los dedos, con poca tensión, no solo en la piel, sino en el colgajo, una tensión moderada. Además de eso, hay unos detalles que a mí me cambiaron la vida. Uno de esos es el uso de clonidina pre o postoperatoria, incluso en pacientes normotensos. Ya es un protocolo donde yo trabajo, porque eso es ansiolítico, además que es hipotensor. Entonces los hematomas, edemas son mucho menores. Y lo otro es el uso en la infiltración de ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, y otros detalles en el antibiótico, irrigaciones, la manera en que se cuida el paciente. Algunos protocolos que en todo hacen que el resultado sea bueno y que la recuperación sea muy buena. No como cuando yo comencé se decía, no, pues lo que pasa es que el plano profundo es muy bueno, pero es terrible para el paciente, se hincha, queda hinchado como un año. No, la verdad he visto todo lo contrario. Ahora, tengo otra pregunta para ti que a mí me parece bien importante. Esa gente, tú eres otorrino y eres otorrinolaringólogo de formación. Esas personas, esos médicos especialistas que no necesariamente recibieron un entrenamiento formal en cirugía de rejuvenecimiento facial, porque una de las cosas que nosotros vemos es que el otorrinolaringólogo hace rinoplastia, básicamente, hace muchísima rinoplastia y no todos se aventuran a hacer cirugía de plano profundo, y básicamente la razón de eso es que les da miedo, porque todo el mundo se muere del susto de ir a lesionar el nervio facial. Entonces, ¿qué tips le darías tú a ese cirujano joven, ambicioso, que le gusta la cirugía plástica facial y que quiere incursionar en esta nueva técnica quirúrgica? ¿Qué tips le podrías dar para que de verdad puedan obtener unos resultados que sean consistentes y ojalá seguros? Bueno, lo primero que yo diría es el cambio de chip en la mente, es que uno entienda que el otorrino es un cirujano de cara y cuello. No importa de qué tipo de cirugía, y a partir de allí puede seguir haciendo un montón de cosas porque el otorrino maneja muy bien estas estructuras, conoce el nervio facial. Entonces lo primero es que uno cambie el chip y sepa que eso, uno no tenga entrenamiento formal, está dentro de lo que hacemos. Lo segundo es que uno puede hacer una cirugía similar al plano profundo, es decir, hacer la incisión exactamente donde es el plano profundo y comenzar a hacer un SMAS extendido hasta cierto punto. De hecho, yo lo hago a veces cuando el paciente se tiene que ir del país muy rápido, hago un SMAS extendido que es casi medio plano profundo. Entonces puede llegar hasta allí, digamos, hacer la incisión en el SMAS desde el ángulo de la mandíbula a la región orbitolateral, comenzar a desecar su SMAS hasta que se sienta cómodo, porque eso va a servir y es mejor que una simple aplicatura. Lo hace, va incursionando hasta que llega al plano profundo, porque no realmente no es algo difícil. Y los casos que yo he tenido en mi carrera de paresia de nervios, increíblemente no son del plano profundo, son de cuando no lo hacía, porque era a ciegas todo, los puntos, era esa tensión.
Entonces, esa es la recomendación, que vaya paso a paso y que utilice sus conocimientos de cirugía de la cara. ¿Tú crees que esa disección de esta zona, que es el tercio medio facial, ha tenido un resultado muy importante ha tenido un impacto muy importante en los resultados finales de tu cirugía de cara cuando comparas esto con lo que hacías antes? Sí, es tanta la diferencia que la mayoría de mis pacientes en este momento son pacientes pues jóvenes, 40, 50, que conocen personas que he operado, pómulos se les ha mejorado y no vienen por el cuello, no vienen por el yo, aunque tengan un poquito, vienen por los pómulos y no les importa que haya una incisión allí, porque eso cambió radicalmente mi visión del manejo del tercio medio, la manera en que los pómulos suben en esta cirugía. Entonces, lo que yo hago mayormente es el abordaje mínimamente, el acceso mínimo, que es solo delante de la oreja, sin nada posterior ni cuello. Obviamente en esos casos, en otros pues hago el convencional. No, pues esto suena realmente muy emocionante y veo lo que he visto que estás haciendo ahora. Mucha de esta disección es una disección Roma, en Sí. donde afortunadamente se respeta mucho el tejido y hay menos posibilidades de dañar el nervio. Sí. Ahora, tú abriste una ventana que a mí me parece bien interesante explorar, y es que, ¿cómo crees que va a ser la evolución de esta cirugía de plano profundo hacia futuro? ¿Y qué avances crees que vamos a tener en los próximos años? Bueno, yo he visto en la historia de la cirugía de la cara que ha tenido muchos caminos que parece que van a ser un avance y llegan a un punto ciego. Es el caso de la ritidoplastia compuesta del doctor Hamra, que fue el que se inventó el plano profundo, que era ir un poquito más agresivo, cortar el músculo orbicular y llevarlo hacia arriba, y no, ya nadie lo hace. Yo pienso que lo que está pasando ahora es parte del avance, que es hacer un plano profundo total, desde aquí hasta el cuello totalmente comunicado. Eso se llama plano profundo extendido. Creo que ese es el futuro, y que el avance estará en, digamos, métodos adyuvantes para que no haya tanta inflamación, de pronto pegantes biológicos. Pero yo creo que para que no haya cirugía y se logre esto, pasarán por ahí 50 años, que haya aparatos. La gente va al consultorio y me pregunta, no, pero es que, Dios mío, hacen trasplantes de cara, debe haber aparatos para no cortar allí, pero resulta que pues todavía no. Hay mucha evolución, mucho avance, pero creo que va más hacia unir cara y cuello y hacer tracciones y cirugías con adyuvantes que hagan que la persona se opere y no se hinche, no le duela. Por ejemplo, en el protocolo que tenemos nosotros, todos salen con una bomba de analgesia y se van para la casa, la mayoría. Solo los que tienen disección de cuello se quedan una noche. Y eso pues de verdad es un avance. No, pues eso me parece muy interesante, porque es que definitivamente lo que estamos viendo es que es una cirugía en donde realmente no se reseca. Es una cirugía en donde se reposicionan los tejidos. Sí. Y es una cirugía en donde lo que estamos logrando es más una remodelación, aparentemente. Claro que sí, exactamente. Más que hacer esas cirugías gigantescas, destructivas, en donde uno literalmente estaba desbaratando y volver a armar. Exactamente, y con grandes disecciones de piel, lo cual tiene riesgo de hematomas, de mayor infección, de necrosis. La disección de piel cada vez es más pequeña en la cara. Yo tengo una última pregunta, que se nos está acabando el tiempo. ¿Tú crees que la cirugía de plano profundo ha disminuido el tiempo de recuperación del paciente? O sea, cuando la gente te dice a uno que se quiere hacer una cirugía de cara, yo siempre les hago la analogía y les digo que deben pensar que una cirugía de cara es como si uno le pasara una aplanadora por encima. ¿Será que esa aplanadora se está volviendo más pequeña? ¿Hay técnicas, o sea, estas nuevas técnicas han disminuido la recuperación de los pacientes? ¿Qué crees? Yo creo que sí, y en el caso mío eso ha pasado.
Dependiendo, si uno mide recuperación como que las cicatrices ya sanaron y que no hay tanta inflamación, tal vez en la otra cirugía puede llegar uno antes a ese estado, pero la persona se siente totalmente tensa, mientras que en el otro puede ser igual o un poquito más, pero la persona siente y se ve de manera muy natural. Y hacemos cosas adyuvantes que hacen que sane más fácil y que sea mejor. Por ejemplo, el uso de la pregabalina, que es un estimulante GABA, o sea, un inhibidor de los síntomas de neuropatía y relajante muscular. La persona se siente bien. Usamos esteroides en pulsos orales. Estamos controlando la presión en la casa para que no suba de cierto nivel. Y digamos, esas cosas hacen que la recuperación sea menor y que más personas se quieran hacer esa cirugía. Bueno, pues queridos amigos, yo les quiero decir, estamos en la época de la cirugía del plano profundo. O sea, de todas las entrevistas y de todo lo que hemos estado oyendo hoy, definitivamente, aunque hay muchas técnicas para rejuvenecimiento facial, yo creo que lo que podemos decir, y creo que Gilberto estarías de acuerdo conmigo, la cirugía de plano profundo es una cirugía que llegó para quedarse. Eso creo, sí. Y que si queremos estar a la vanguardia y queremos ser punta de lanza en el área de cirugía plástica facial, esto es algo de lo que tenemos que tener algo de conocimiento, así no lo hagamos. Sí, claro que sí, doctora Roxana, de acuerdo. Y afortunadamente contamos con gente como tú, que son líderes en este campo. Y de verdad, Gilberto, que bienvenido. Me ha encantado tenerte aquí en esta entrevista. Y estoy segura que nos vamos a estar viendo mucho en el futuro no muy lejano. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Secretos con los maestros. Doctor Gilberto Benavides.